Oremos. Padre, damos las gracias, Señor, por poder adorarte y alabarte con esta libertad con que lo hacemos acá y con el gozo, Señor. Gracias, Padre, por todo ello, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres el propósito de ello, Señor, pero sin embargo nosotros somos los bendecidos, Señor. Nuestros corazones son los que se alegran, Señor. Y damos gracias por tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, que por, de alguna manera decirlo, Señor, vibra con cada una de estas alabanzas, Señor. Ahora, Padre, rogamos tu asistencia para poder, aprovechar, Señor, las enseñanzas de tu palabra y aplicarlas a nuestras vidas, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones sabias, Señor. Y permite, Padre, que en esta mañana, si alguno entre nosotros todavía no tiene el perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna, que tu misericordia le alcance, Señor, y hoy pueda entregarse a Cristo incondicionalmente. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Estamos en Hechos, capítulo 5. La semana pasada estuvimos predicando sobre la primera parte de este capítulo, o sea, los versículos que iban del 1 al 11. Y decíamos que había un refrán que era conocido por todos nosotros, que suele utilizarse como un argumento o una excusa muchas veces para lo mal hecho, ¿verdad? Cuando se dice, es que hay de todo en la viña del Señor. Y de esta manera refrendamos el hecho de que no todos, por estar en un mismo lugar, y mucho menos en una iglesia, necesariamente son parte de la viña del Señor. Pero nosotros tenemos como un buen referente lo que sucedió en la iglesia de Jerusalén, a pesar de lo que leíamos en cuanto a Ananías y Zafira, que Ananías y Zafira fueron reprendidos por el Señor, perdieron la vida, por así decirlo, o sea, el Señor les quitó la vida por el hecho de que habían tratado de mentir al Espíritu Santo, de engañar. Se habían preocupado más por la apariencia externa que por realmente ser francos, sinceros delante del Señor y para con el Señor. Pero sin embargo, la iglesia en Jerusalén, esta iglesia primitiva, decíamos la semana pasada que era un referente para nosotros. En esta iglesia nosotros vimos cómo los hermanos se convirtieron, y no solamente se convirtieron ellos, sino que se convirtieron también con todas sus posesiones, porque cada uno traía, dice que el que tenía una posesión, una propiedad, pues sencillamente la vendía con el propósito de que hubiera para todos las necesidades de todo el mundo, la ponían a los pies de los apóstoles para que ellos se ocuparan de repartirlo. Y traían siempre sus ofrendas a la iglesia. Ellos estaban proveyendo los unos para las necesidades de otros. Había no solamente un mismo sentir, una unanimidad a la que se refería nuestro hermano hace un ratito, sino que además de esto, pues también tenían un mismo corazón, un mismo propósito. O sea, ellos habían entregado todo su ser al Señor Jesucristo y ellos habían entendido desde el principio que tenían un compromiso de proveer o ofrendar para la obra, la iglesia que estaba comenzando. En ese sentido, nosotros tenemos como referencia lo que 2 Corintios capítulo 9 nos dice en cuanto a lo que es la responsabilidad que tenemos todos los creyentes, una vez nos convertimos a Cristo, de sumarnos a la iglesia, una iglesia local, y ofrendar para el sostenimiento de la obra. Y dice en 2 Corintios 9 que debemos hacerlo conforme cada uno se propuso en su corazón. Ya no se trata de si es la 10ª parte o un determinado porcentaje, sino sencillamente que cada uno cuestione al Señor en cuanto a cuál es la parte que debe dar de lo que el Señor le da, reconociendo que todo procede de Él. Y esto debe ser una ofrenda voluntaria, dice, no por necesidad, dice, sino voluntariamente, en la misma proporción en la cual el Señor vaya prosperando cada uno de nosotros, pues tenemos una responsabilidad que asumir, y veíamos cómo la iglesia de Jerusalén la cumplía perfectamente bien. El mensaje de la semana pasada tomé como referencia, vuelvo y repito, esta expresión muy popular de hay de todo en la viña del Señor, casi siempre se toma como una excusa. Y hoy voy a tomar otro refrán. Es que yo vengo de una época en la cual siempre escuché a mis padres hablar con refranes. O sea, no solamente aquello de más vale pájaro en mano que a buena sombra se cobija, ¿verdad? Sino, perdón, que 100 volando, ¿verdad? Pero el hecho es que el buen árbol se arrima, ¿verdad? Entonces ese va mejor que 100 volando en la mano, ¿no? Pero en fin, el hecho es que todo esto manifestaba lo que predicaba el hermano Pepe esta mañana en la clase escuela dominical, que hay una sabiduría, que es una sabiduría temporal, terrenal, humana, y se manifiesta en estos refranes, al contraste o por el contrario de lo que representan los proverbios. El libro de Proverbios habla de la sabiduría humana aplicada a la vida diaria.
¿verdad? Pero la sabiduría celestial aplicada a la vida diaria. Pero son proverbios, y en este caso yo estoy haciendo referencia no a proverbios, sino específicamente a refranes. Y el refrán que voy a tomar como punto de introducción esta noche, o como tema de introducción, es el refrán que dice que las cosas se toman según de quién vengan. Las cosas se toman según de quién venga. Por eso vamos a ver de quién es, antes de nosotros tomar cualquier tipo de decisión, y es a lo que se refiere. Esta incógnita, la incógnita de quién es esto, de dónde procede, es algo que nosotros necesariamente tenemos que definir. Antes de tomar cualquier decisión, tenemos que ver de dónde vienen, porque las cosas se toman según de quién vengan, ¿verdad? Y vamos a ver precisamente que sobre eso es que habla el texto, y específicamente una parte de él en la decisión que toman los apóstoles, o que toman acerca de los apóstoles en base al consejo que da Gamaliel. Vamos entonces a Hechos capítulo 5 y voy a leer desde el versículo 12 en adelante. ¿Tienen sus Biblias? Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado sellada con toda seguridad y los guardas afuera en pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándoles en un madero. A este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros mismos lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallado luchando contra Dios. Y convinieron con él,
Y llamaron a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pues ciertamente es importante que nosotros indaguemos siempre cuál es la procedencia que hay, por lo mismo de que las cosas deben tomarse según de quién venga. Por eso el versículo 38 y el 39 es el centro del mensaje que tenemos para esta mañana, cuando dice: apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Es una pregunta que tiene tres posibles respuestas. ¿Cuál es la pregunta? ¿De quién es? O lo mismo, ¿de dónde procede? Siempre tenemos nosotros que hacernos esa pregunta. ¿De quién es? ¿Es de los hombres? ¿Es de Dios? ¿De dónde vienen realmente las cosas? Si procede de los hombres, se van a evidenciar de inmediato las obras de la carne. La palabra de Dios dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales decía el apóstol Pablo: os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si la procedencia es de los hombres, siempre vamos a poder identificarla por el hecho de que se va a evidenciar detrás de todo ello el hecho de que las obras de la carne prevalecen. O sea, detrás de ello, estos factores, estos sentimientos y estas actitudes y estas intenciones van a estar. Por mucho que la quieran ocultar, debemos escudriñar para ver de dónde vienen las cosas. Por otro lado, podría proceder directamente del adversario, de Satanás. Cuando alguna cosa procede de Satanás, pues siempre va a incluir la muerte, la destrucción y siempre la mentira, porque él es mentiroso, él es padre de mentira. Por eso el Señor le decía a aquellos religiosos: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice: porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, dice, es que no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Así que tenemos tres posibilidades para responder esta respuesta. ¿De quién procede o de quién es que viene este asunto? ¿A quién le pertenece? La primera, sin lugar a duda, puede ser simplemente del mundo de los hombres, de la sabiduría humana, ¿verdad? Pero podría ser también directamente un ataque satánico. Y es fácil, por así decirlo, identificarlo, porque siempre va a estar revestido de la mentira y siempre va a traer como consecuencia la destrucción y la muerte. Pero también podría proceder de Dios. Y cuando una cosa procede de Dios, se va a evidenciar el fruto del Espíritu. No estoy diciendo nada en particular. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Detrás de todo ello va a haber una manifestación clara de este fruto del Espíritu, de estas características muy particulares que hay y que son guiadas y puestas en los corazones de los hombres por el Espíritu Santo. Esta pregunta es muy importante, porque todo lo que tú recibes o todo lo que tú das, todo aquello en lo cual tú participas o todo aquello en lo cual tú rechazas, tiene una de esas tres procedencias. No hay otra posibilidad. Y es triste ver muchas veces cómo las personas se confunden, porque en eso nuestro adversario es especial, ¿verdad? Disfrazando como ministros suyos a personas que son realmente demonios, ¿verdad? Pero no podemos dejarnos confundir. Tenemos que definitivamente cuestionarnos siempre la primera cosa: ¿eso viene de Dios? Como decía un hermano aquí hace un tiempo, ¿eso es de Dios o eso no es de Dios? Era una expresión que él tenía muy frecuentemente. No, porque eso no es de Dios, ¿verdad? Bueno, no es tonto cuestionarse de dónde provienen las cosas. Este fue el argumento al que apeló Gamaliel. Dijo: señores, tengan cuidado con lo que ustedes van a hacer con estos hombres,
Porque si esto viene de los hombres, es una cosa, pero si viene de Dios es otra cosa. Tenemos siempre que definir de dónde vienen las cosas. Muchas veces nos confundimos, vuelvo y repito, y decimos porque Dios nos ha bendecido y nos ha dado. ¿Tú estás seguro que es una bendición de Dios? Analiza realmente, porque tarde o temprano se verá si era de Dios o no era de Dios, por el fruto de lo que tú le llamas una bendición, y por lo cual pones a otros tal vez a dar gracias a Dios. Otras veces nosotros perdemos de vista la importancia que tiene esta pregunta por el hecho de que determina la trascendencia o la importancia que tiene el asunto que se está tratando. Vuelvo y lo repito. O sea, responder a esta pregunta de quién es o de dónde procede, determina la importancia o la trascendencia que tiene aquel asunto que se está tratando. Lo vemos en el versículo 38 de una manera muy clara. Dice, si es de los hombres, dice, se desvanecerá. Si procede de los hombres, se desvanecerá. ¿Y por qué se va a desvanecer? Porque sencillamente, dice el Salmo 62, 9, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón, pesándolo a todos igualmente en balanza serán menos que nada. Y en el Salmo 94, 11 dice la Escritura, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad, o sea, cosas que se desvanecen, como nube de la mañana que aparece y luego pues desaparece. Y en ese contexto también podemos decir que en 1 de Juan capítulo 2, los versículos 16 y 17 advierte que todo lo que hay en el mundo, todo lo que procede de los hombres, dice, como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no procede de ninguna manera del Padre, sino del mundo. ¿Y qué dice luego? Dice, y el mundo pasa, se desvanecerá, el mundo pasa, y los deseos del mundo pasan también. Sin embargo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pregunta es importante porque determina la importancia o la trascendencia del asunto. Muchas veces ocupamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra atención, nuestras oraciones inclusive, dicen cosas que no son trascendentales, que no son importantes. Que no son importantes. Y si viene de los hombres, se va a desvanecer. Los que tenemos cierta edad ya hemos visto cómo todo el estamento en el cual en un momento dado una sociedad se fundamenta, pues de un momento a otro va variando, va cambiando. Y llega un momento en que el justo se cuestiona en cuanto a los fundamentos, ¿verdad? Porque si son removidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? Hermanos, es importante esto. Si la procedencia es de Satanás, recuérdense que Satanás ya ha sido juzgado. Y si Satanás ha sido juzgado, todo lo que tiene que ver con él, lo que va a hacer es conducirte a la perdición absoluta y total. Efesios capítulo 2 dice que él, hablando del Señor Jesucristo, dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando del diablo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y qué dice? Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismos que los demás. Si procede de Satanás, sencillamente lo que estamos exponiéndonos en el paquete, en el grupo de los que habrán sido juzgados juntamente con él y condenados por el pecado. Hay un lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles, y es el lugar final donde todos los pecadores no arrepentidos, aquellos que se dejan, por así decirlo, manipular por el adversario, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, los que se desobedecen a Dios, pues van a acompañar a los demonios. Ahora, la pregunta, vuelvo y repito, determina la importancia o la trascendencia del asunto. Si procede de los hombres no es importante. ¿Por qué? Porque se desvanecerá. Si procede de Satanás, hay que sacarle los pies porque lo único que nos va a llevar es a la condenación, a estar juntamente con él en el infierno, en el lago de fuego. Pero si procede de Dios, ¿qué es lo que dice el versículo 39? ¿Están ahí con sus textos? Dice, apartados de estos hombres, estamos hablando de lo que dijo Gamaliel, y dejadlo porque si este consejo es obra de los hombres, dice, se desvanecerá. Mas si es de Dios, ¿qué dice? No la podréis destruir.
Lo más que puedes tú es tratar de luchar en contra de Dios, lo cual no se lo recomiendo a nadie, es insensato completamente. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Lo que Él habló no lo va a llevar a cabo. Entonces, lo que el Señor dice, eso sí es importante, eso sí es trascendental, a eso sí tenemos que hacerle caso, eso sí tenemos que prestarle toda nuestra atención, porque procede de Él, porque procede de Él. Es una pregunta que en primer lugar tiene tres posibles respuestas: o las cosas provienen de el hombre o del mundo, o provienen de Satanás o provienen de Dios. Y es importante que nosotros veamos la trascendencia que tiene dependiendo de dónde proceda. Si procede de los hombres, no importa, va a pasar, se va a desvanecer. Si procede de Satanás, lo más que te va o nos va a llevar es a la condenación, porque es lo que quiere destruirnos. Pero si procede de Dios, dice, es para bendición, es indestructible, es eterna, como su palabra lo es. La pregunta también expone una realidad que debemos tomar en consideración, y esto es el propósito eterno de Dios. Fíjense que el propósito de Dios o el plan de Dios se cumple irrevocablemente, y Dios no necesita que le ayudemos. O sea, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer y punto. Descarta absolutamente la ayuda humana. Es como los pactos de Dios, o sea, son unilaterales, o sea, Dios determina el pacto que ha hecho, ¿verdad? Y lo cumple siempre. Nosotros somos los que normalmente pues no cumplimos con el pacto que hacemos con Dios. Pero el propósito eterno de Dios es el establecimiento del reino del Señor Jesucristo, el establecimiento de su reino. Y para esto ha provisto un Salvador. A mí me encanta cómo en el pasaje el apóstol Pedro aprovecha otra vez la coyuntura y sencillamente predica el Evangelio. Predica el Evangelio a aquellos que están tratando de atemorizarlo. Dice, no os prohibimos, dice que hablaseis en este nombre, pero él sencillamente aprovecha y presenta el plan de salvación, y presenta a la persona de nuestro Señor Jesucristo, y presenta en consecuencia el propósito eterno de Dios, que se cumple irrevocablemente, que descarta toda obra humana y que consiste en el establecimiento del reino de los cielos en la tierra, el reino del Mesías, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo 30 aquí, el versículo 31 del capítulo 5, que Pedro dijo, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este, fíjense cómo introdujo de una vez el tema de nuestro Señor Jesucristo. A este Dios ha exaltado por su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. La obra y el propósito de nuestro Señor Jesucristo, la provisión de un Salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecado. ¿A través de qué? De la predicación del Evangelio. Eso fue lo que en el versículo 20 nosotros vimos que recibieron ellos como mandato. Dice que el ángel del Señor, versículo 19, capítulo 5, siempre estamos ahí. Un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id, y puestos en pie, en el templo anunciad al pueblo todas las palabras ¿de qué dice? De esta vida, o sea, de la vida en Cristo, de la salvación. Qué bendición. Qué bendición nosotros poder ver cómo Él aprovechó la oportunidad para hablar del propósito de Dios, que es un propósito eterno. Y fíjense que habla de la demanda del arrepentimiento y el perdón del pecado en el versículo 31, cómo debemos creer y obedecer al llamado del Evangelio, y cómo el hecho de nosotros obedecer y recibir el mensaje del Evangelio, recibir a Cristo en nuestros corazones como Señor y Salvador, arrepentido de nuestros pecados, nos trae esto, una conversión y una nueva vida. Por eso fíjense cómo dice, id y puesto al pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Salvación y vida eterna precisamente es lo que Dios les da a aquellos que le siguen. Hermanos, la pregunta de quién es o de quién procede da la oportunidad sin lugar a duda de manifestar cuál es el propósito eterno de Dios. Y los apóstoles no desaprovechan esa oportunidad. Tenían un mandato, id, se lo dijo al ángel, dice, y puestos de pie en el templo anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Es muy interesante que cuando ellos responden, en el versículo 29, Pedro y los apóstoles dijeron,
es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, estaban refiriéndose precisamente al hecho de que no podían parar de predicar el Evangelio. Es un versículo que muchas veces los cristianos mismos lo sacamos de contexto y lo queremos aplicar a cosas que no tienen nada que ver con esto. Recuérdense que si hay una autoridad, la autoridad ha sido puesta por Dios y debemos obedecerle, ¿verdad? Pero alguna gente dice, no, yo no obedezco a la autoridad porque yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, si es en el contexto apropiado, pues sí debes, si te quieren prohibir predicar la palabra de Dios, hazlo. Pero si te quieren prohibir parquearte en el lugar que no está permitido, ¿no? Pues sencillamente debes obedecer la autoridad si quieres obedecer a Dios. Para poner una ilustración. Pero qué interesante esto. Qué interesante cómo ellos fueron y cumplieron con el mandato, obedeciendo a Dios precisamente antes que a los hombres. Hermanos, la pregunta de quién es o de dónde procede es una pregunta que siempre nos va a dar la oportunidad cuando nos cuestionamos cuestionamos con otra persona, la oportunidad de nosotros exponer el propósito de Dios, el plan eterno de Dios, el mensaje del Evangelio de salvación. Y eso es precisamente lo que ellos hacen. Y lo hacen de una manera muy particular, porque lo hacen sin ningún tipo de temor, con mucho valor. Fíjense que para los discípulos, al tratarse de una encomienda de Dios y no de los hombres, valía la pena inclusive padecer y sufrir si era necesario. Nosotros vemos en el versículo 18 que ellos fueron encerrados en la cárcel. En el versículo 29 nosotros vemos la confrontación, cuando ellos sencillamente se pararon delante de aquellos que le estaban diciendo, pero nosotros ordenamos estrictamente que no hablasen en el nombre de ese hombre, y ahora además nos quieren echar arriba al muerto. Estoy parafraseando. Y valía la pena, valía la pena. La pregunta de quién procede nos lleva a reflexionar sobre los verdaderos valores de la vida. Muchas veces invertimos mucho tiempo, mucho esfuerzo y corremos riesgos por cosas que no vale la pena, pero sin embargo, ellos los estaban haciendo por algo que realmente era importante. Ellos estaban dispuestos a correr lo que fuera necesario con tal de cumplir con la voluntad de Dios en sus vidas. Hermanos, para los discípulos, por ser algo de Dios y no de los hombres, valía la pena padecer. Y padecieron cárcel, padecieron confrontación, versículo 33, peligro de muerte, versículo 40, inclusive terminaron azotándolos, o sea, padecieron dolor. Todas estas cosas simplemente porque ellos sabían de dónde venían, por quién estaban ahí, venían de parte de Dios. Ellos actuaron con convicción. El versículo 29 nos hablan de ese valor que tenían cuando se confrontaron, ¿verdad? Cuando confrontaron a las autoridades eclesiásticas. Pero también habla de la determinación, y esto es importante. Estoy utilizando palabras que ojalá se les quedaran a ustedes. Yo sé que son muchas y es difícil. Pero fíjense el versículo 41, como dice ellos, siempre hablando de los apóstoles, ¿verdad? Aquellos que habían sido amenazados, aquellos que habían sido puestos en la cárcel, que habían sido confrontados, que habían azotados. Dice, ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo dice? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y consecuentemente, dice, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Actuaron con convicción, porque ellos sabían de dónde procedía la orden, era de parte del Señor, y eso estaba por encima de cualquier otra cosa. No hay cosa más gloriosa, hermanos, que poder vivir para nuestro Señor Jesucristo. Y no hay honra mayor que la de poder, pues, predicar a Cristo. Hablarle de Cristo a los perdidos, decirle que es necesario que se arrepientan de sus pecados. Porque no puede de ninguna manera nadie escudarse en el hecho de que todos somos pecadores. No. Todos somos pecadores, pero no todos tenemos que morir a consecuencia del pecado y condenarnos a ir al infierno. Porque para eso vino Cristo, para perdonar a los pecadores. ¿Qué tenemos que hacer? Pues acudir a Él. Dios envió un Salvador, como lo dice el texto aquí de una manera muy clara. Dice, para arrepentimiento y perdón de pecados. Si Cristo viene a tu corazón, si tú le invitas, si tú le pides perdón por tus pecados, Él te salva, te perdona y te toma para sí, te hace parte de su familia y tú vienes a ser parte de su iglesia. Y para ti no va a haber nada más glorioso que obedecer y servir al Señor. Y ese era el caso de los apóstoles. Por eso ellos dicen que salieron gozosos. Lo azotaron,
lo reprendieron, lo reprimieron, dice, y salieron gozosos de padecer afrenta por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición tan grande, qué ejemplo tan maravilloso nos da el Señor en su palabra. Hermanos, la pregunta de quién es debemos hacernos, de dónde proceden. Siempre, si queremos ser sabios, tenemos que preguntarnos, ¿de dónde viene? Se trata de un consejo, se trata de una proposición, se trata de un matrimonio, se trata de lo que sea. De un negocio, se trata de lo que sea. ¿Cuál es la procedencia? ¿De dónde viene? Porque hay una de tres posibles orígenes, respuestas. Esta pregunta siempre va a determinar si es importante o no es importante lo que está delante de nosotros, sobre lo cual tenemos que tomar decisiones. Y posiblemente nos va a presentar una oportunidad para predicar el Evangelio y hablar de Jesucristo, de donde realmente es importante todo lo que proviene, todo lo que procede. También esto nos va a ayudar a no hacer esfuerzos futiles, inútiles, fallidos, si quiere decirlo, dándole importancia a cosas que no valen la pena, porque no son del Señor. Pero por otro lado también plantándonos en nuestras convicciones basadas en la palabra de Dios, porque sabemos que es la voluntad del Señor, a pesar del precio que haya que pagar. Y finalmente, hermanos, la respuesta a esta pregunta de quién es, la pregunta que le hizo reflexión, le llevó a la reflexión al Sanedrín, ¿no? Fíjense bien de quién es esto, porque si procede de los hombres, pero si viene de Dios, ¿verdad? Pues esta pregunta también nos va a colocar siempre o de un lado o del otro lado. La respuesta a esta pregunta nos va a colocar de un lado o del otro lado. Apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo u obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis, tal vez, hallados luchando contra Dios, porque tal vez estamos a favor de Dios, pero tal vez podríamos estar en contra de Dios. Por eso es importante siempre hacerse esa pregunta: ¿de dónde viene? ¿De quién procede? ¿A favor de Dios o en su contra? ¿Saben cuándo se lucha contra Dios? Cuando se rechaza su palabra. Cuando tú sabes que Dios dice algo y tú antepones tus criterios o el consejo de otros a lo que está escrito en la palabra de Dios. Sí, pero, yo sé que la Biblia dice, pero, ahí estás luchando en contra de Dios. Lo estás haciendo. Estás luchando en contra de Dios cuando te conviertes en un obstáculo para la predicación del Evangelio y la salvación de las almas. Y esto estaba pasando con este Sanedrín, con estos sacerdotes. Nos mandamos estrictamente. Y ahora estáis llenando a Jerusalén de vuestra doctrina. Es que no paraban de predicar, estaban llenando a Jerusalén. Ustedes se imaginan. Tal vez no estaríamos tan tranquilitos aquí, en nuestro aire acondicionado, si estuviésemos llenando a Santo Domingo de la doctrina de Cristo. ¿O estamos a favor de Dios o estamos en contra? La respuesta a esta pregunta nos coloca de un lado o del otro. Luchas contra Dios también cuando le das cabida en tu corazón a malos sentimientos en contra de los hijos de Dios, o eres agresor, los agredes de alguna manera, que es lo que hicieron estos aquí en el versículo 33 y en 34. Dice el versículo 33 que los sacerdotes, los saduceos, dice se enfurecían y los querían matar a los apóstoles. Y dice en el versículo 40 que después de azotarlo les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. O sea, realmente era una adversión total por causa del nombre de Jesús, por causa de lo que predicaban, porque no era la persona de Pedro, no era la persona de Juan, no eran los apóstoles en sí, era el Dios de ellos, por cuanto ellos estaban muy definidos en cuanto a quién le correspondían, de quiénes eran y qué tenían que hacer.
Y la respuesta a esta pregunta, de dónde procede, y la reacción y la posición que tomemos, nos va a colocar o de un lado o de otro, o a favor de Dios o en contra de Dios, o luchando contra Dios, como decía Gamaliel. Cuidado, porque a lo mejor vas a estar luchando contra Dios. O por el contrario, como los apóstoles, luchando por Dios, por el Evangelio. Cuando nosotros rechazamos el llamado amoroso de nuestro Dios que invita al arrepentimiento y al perdón de pecado, pues sencillamente estamos luchando contra Dios. ¿Saben que he conocido tanta gente así? Personas que luchan con Dios, que una vez y otra vez entienden y saben que tienen que entregarse a Dios y arrepentirse de todo corazón, pero tienen una batalla interna, consecuencia de la presencia y la influencia del adversario de Satanás en ellos, que no los deja abandonar el pecado. Y consecuentemente se convierten en adversarios de Dios, enemigos de Dios. Porque cuando se resiste al Espíritu Santo, nos estamos convirtiendo en adversarios de Dios. Versículo 32 dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le reciben. Ese era el argumento que tenían los apóstoles para seguir predicando el Evangelio y viviendo y sufriendo y decididos en cuanto a el lugar en el cual estaban, del lado que le correspondían. Y finalmente, quiero decirle que luchamos contra Dios cuando rechazamos a Jesucristo. Dice, a este Jesús Dios lo ha puesto por príncipe y salvador. Y si tú rechazas a Jesucristo, si no lo recibes como tu Señor, como tu príncipe, como tu salvador, pues estás luchando con Dios. Porque no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda. Él quiere que procedan al arrepentimiento. Para eso vino Cristo, a buscarte a ti, a salvarte a ti y a mí también. Hermanos, concluyo diciendo, tenemos siempre que cuestionarnos de dónde proceden las cosas, de quién es. ¿Es de Dios? ¿Es del mundo, de los hombres? ¿O es del diablo? Y tenemos necesariamente que terminar tomando decisiones basadas en las respuestas a esta pregunta, porque la respuesta a esta pregunta determina, en primer lugar, la importancia que tiene o no el asunto, lo que tenemos que considerar como realidades, nos hace reflexionar si vale o no vale la pena la cosa, y también nos coloca o de un lugar o del otro en cuanto a nuestro Dios, o a favor de Dios o en contra de Dios. No, escuchen bien, con esto voy a concluir, no podemos ser neutrales. No podemos ser neutrales. El que no acepta el Evangelio, el que no se convierte de corazón, el que no le sirve al Señor, el que no es por nosotros, decían los apóstoles. Decía el Señor Jesucristo, dice, es contra nosotros. Es imprescindible que nosotros nos pongamos del lado de nuestro Dios. ¿Alguien dice amén? Si no dicen amén, sigo hablando. Más vale que digan amén. Vamos a orar entonces. Oremos. Todos inclinemos los rostros y tal vez es el momento en el cual en privado tú puedes hablar con tu Señor. Tratemos de no distraer a los vecinos, por favor. Cada uno de nosotros hablando con el Señor. Si el Señor ha decidido salvar tu alma, no luches en contra de Él. Sencillamente cede, entrégale tu vida. Inclínate humildemente delante de la majestad del Dios Todopoderoso. Recibe de parte de Dios el perdón y la vida eterna por Jesucristo. No luches en contra de Dios. No luches con Dios. Padre, rogamos, Señor, que nos lleves
a nuestros hogares, a nuestros lugares donde vayamos, Señor, con tu bendición. Pedimos, Padre, que si has tenido misericordia de algunos de los presentes que en este día has recibido tú y has decidido, Señor, perdonar sus pecados y salvarlos, pues tú, Señor, nos dé la oportunidad como iglesia de acogerle, Señor, de enseñarle, de instruirle, de acompañarle, Señor. Bendícenos, Padre, te pedimos, y despídenos con esa bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.